cómo empieza este viaje? Fíjense, yo quisiera que mientras yo les platico empiecen a identificarse ustedes si les cuadra alguna de estas etapas o no, porque va a ser importante para llegar al modelo que quiero contarles. El alejamiento de lo femenino es la primera etapa, cuando la niña empieza a crecer y como les contaba que me pasó a mí, la niña no se encuentra, no sabe, no se identifica, la niña de hoy menos que ninguna. Lo femenino tradicional empieza a ser una manera de negar lo femenino en sí mismo, porque lo femenino es bonito, es tierno, pero no es fuerte, ¿no? Y no estamos hablando de las niñas, ojo, estamos hablando de lo femenino como energía, ¿no? Y como se veía tradicionalmente. Entonces, las niñas desde pequeñas empiezan a sentir una necesidad muy alta de alejarse de lo femenino. Ahí hay otra condición también importante que ya tiene que ver con una postura un poco más psicoanalítica. El alejamiento de lo femenino también viene para diferenciarnos de mamá, ¿no? ¿Y cómo era mamá? Ahí cada una tenemos la historia que nos podemos contar y que podemos haber vivido, ¿no? La mía fue una mujer tradicional, sumisa, que era estoica en el sentido del término de estoicismo, de aguantaba mucho, ¿no? Y se quedó siempre en donde no quería estar. Ese modelo femenino, que todavía vivimos muchas de nosotras el día de hoy en diferentes ámbitos, no es un buen negocio. Y a lo mejor cuando hablo de negocio suena a dinero, pero en realidad tiene que ver con no se siente bien. Y la mujer empieza a alejarse de eso que es tan valioso y a divorciarse de una esencia de la energía femenina que es tan importante. Y se identifica con lo masculino, porque la energía masculina que también habita en nosotras es la energía del logro, es la energía de la diversión, de la aventura, de la osadía. Y cuando eres niño tú quieres eso, ¿no? Quieres juntarte con todos, no quieres estar excluida y aislada. Y a veces, como me llegó a pasar a mí, las muñecas, jugar a las muñecas no es suficiente. También quieres mover el cuerpo, no solo bailar. Quieres, eh, si no pelear, por lo menos sí estar en los deportes y en los juegos que tienen que ver con mover tu cuerpo. Y después que te identificas con lo masculino, esto quiero decirles que cada una de estas etapas puede durar años. Y la identificación con lo masculino es la fuerza que te permite ir hacia el tercer punto, que son vencer las pruebas del camino. Te empiezas a enfrentar con la vida, con la cultura, con la escuela, ¿no? Con el éxito social que todos buscamos de niños, ¿no? Ser aceptados, la pertenencia. Y las pruebas del camino, pues para cada quien son distintas. Cómo vives en tu familia, y cómo eres tratada, qué lugar ocupas en ese sentido. Y en este siguiente punto del encuentro del tesoro del éxito, que pueden leer ahí nos estacionamos muchos años, la mayoría de nosotras, ¿no? ¿Qué es el encuentro del tesoro del éxito? La mujer vamos a buscar el ser reconocidas, el ser vistas, el ser exitosas, el tener este poder del que vamos a hablar también hoy, que es un poder externo, que no sé si nos fue negado en mucho tiempo, por mucho tiempo, pero también es un poder al que no sabíamos cómo acceder porque no hay historia detrás. No había referentes de mujeres que estuvieran en el mundo externo, que encontraran este tesoro del éxito y que pudiéramos replicar los cómo. Y este momento, si se fijan, es el cuarto punto apenas. ¿Cuántos años muchas de ustedes han pasado en este lugar, queriendo justamente, ¿no? La siguiente posición, el siguiente nivel. ¿Cómo habilito mi capacidad de ser exitosa en mi negocio? ¿Cómo hago para que mi economía esté sana y esté estable? ¿Cómo hago para tener muchas más competencias en la vida y poder ser vista para aquellas personas que toman decisiones? Em, ¿Cómo puedo acceder a cosas materiales que me dan placer y que también me dan tranquilidad si es que no estoy en ese lugar? El encuentro del tesoro del éxito es una búsqueda en donde yo he tratado personas que están en los 60s y los 70s y siguen atoradas ahí. Y cuando digo atoradas, no me refiero a que no sea legítimo buscarlo, aunque tengas la edad que tengas. Es súper legítimo. El problema es atorarnos sin saber que hay mucho más allá.
porque hay consecuencias físicas, emocionales y hasta espirituales si nos quedamos varadas en uno de estos estadios sin llegar a concluir todo el ciclo. Se dice que una mujer que se encuentra buscando el tesoro del éxito permanentemente, sin el crecimiento del poder interno, entra en una aridez espiritual que se parece a la muerte. Y ahí a lo mejor algunas han estado, hemos estado, yo he estado ahí. La aridez espiritual que tiene que ver con sentirte vacía, ¿no? Con sentir que no puedes encajar en ningún lado, que te has esforzado mucho y no llega ese momento en donde tú te sientes plena, valiosa, reconocida, o se desequilibra por algún otro lado, ya estás enferma, te estás somatizando, tienes una enfermedad autoinmune, tienes una serie de síntomas que no entiendes por qué. A lo mejor entiendes el cansancio, porque te agotas, ¿no? Pero la enfermedad empieza a ser algo mucho más rudo. Este tesoro del éxito es como yo recuerdo de chiquita esta caricatura de la cueva de las orquídeas susurrantes, ¿no? Yo creo que ustedes son muy chicas para recordarlo algunas. Pero era como ese lugar que nunca podías llegar, bueno, los personajes nunca podían llegar y siempre estaban buscando. En la caricatura, era una caricatura, era muy divertido porque quien era el espectador miraba con pasión la aventura, pero quien vive el encuentro del tesoro del éxito, yo también, Marisol, eh, quien vive este encuentro del tesoro del éxito con tanto aferramiento que no puede soltar para mirarse a sí misma, se pierde en el camino. Y entonces no solamente nunca encuentra la cueva de las orquídeas, sino que nunca se encuentra a sí misma, porque seguramente esa cueva está dentro de ti. Esta muerte de la que habla la aridez espiritual es un momento que es un llamado brutal. Hay un llamado de tu conciencia, de tu corazón, de tus emociones, a despertar, pero te estás resistiendo, pero no encuentras cómo vencer el orgullo para decir que estás derrotada en ese momento. Eh, Muchas se derrotan mucho más fácil de lo que yo lo hice, ¿no? Para mí la derrota no era una opción, pero esta derrota no es una derrota de bajar las manos y dejar de luchar, es una derrota del ego, es una derrota de reconocer que te has equivocado buscando permanentemente algo, descuidando la otra parte que es tan importante. Digamos que masculino y femenino, que las miramos aquí en el centro de la espiral, pues están en una dinámica constante dando vueltas, pero tú te has quedado aquí, apuntalando lo masculino. Y a lo mejor la relación de pareja, inclusive si tienes una pareja, pudiera estar desbalanceada también por estas energías que están desbalanceadas. Esta muerte espiritual se parece a una depresión, se parece al momento que una mujer se divorcia y voltea a ver a los niños y sabe lo que le viene encima con el divorcio, ¿no? Porque a lo mejor has dedicado tu vida a fomentar una relación que hace mucho tiempo sabías que no funcionaba. Ese aridez espiritual también puede llegar cuando te das cuenta que lo que haces no te llena, no te gusta, no te satisface, pero te pagan por ello. Y si te pagan por ello, pues es importante, porque de eso vivimos, ¿no? En caso de que seas una persona que esté empleada. Pero empiezas a sentir ese, estar atrapada en tu propio ser, en tu propio cuerpo. Y entonces, al no tomar decisiones, se dice que quien no toma decisiones está varado en arenas movedizas. ¿Qué pasa si te quedas rígida en arenas movedizas? Lo que pasa es que te empiezas a hundir, porque nada hay estático en este planeta, en este plano. Todo está en movimiento. Y si tú no te mueves, y si tú no tomas decisiones, y si no aprendes a ser valiente, te vas a hundir. Y esa muerte va a llegar. Pero es una buena noticia, porque al menos eso de tocar fondo, como lo dicen en los grupos alcohólicos anónimos, es algo pues que te despierta, ya no hay más para abajo. Ahí llegaríamos al descenso de la diosa, la parte que tengo aquí hasta abajo. No la veo bien, pero dice la iniciación, porque cuando estamos en el fondo, podemos ir hacia arriba. Cuando estamos en el fondo, al fin podemos pensar en mirar porque ya no me puedo hundir más, porque ya estoy hasta abajo. Y le llaman el descenso de la diosa porque realmente hay un abandono importantísimo de tu ser femenino.
En ese momento, cuando empiezas a acceder a herramientas, hay un urgente anhelo de reconectar con lo femenino. Una mujer que empieza a sanar, que empieza a reconocer, a vencer este ego, tiene un urgente anhelo de reconectar con lo femenino. Aquello que estaba herido, aquello que negábamos, aquello que no nos gustaba. Y bueno, hay historias, he conversado con muchas mujeres que han pasado por aquí y de pronto empiezas a sentir ganas de parar, descansar, darte tiempo, darte espacio, darte silencio, darte algo que no estás acostumbrado y que tu cuerpo ni siquiera reconoce porque estamos todo el tiempo dando vueltas en la prisa, caminando. Este urgente anhelo de reconectar con lo femenino puede manifestarse con el deseo de tener un hijo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor pensaste que nunca ibas a querer tener hijos y de pronto llega ese momento en donde dices, wow, algo me está pasando que veo niños y me pasan cosas. A algunas les pasa, a otras no les pasa, pero si te pasa, es este llamado interior de reconectar con tu parte más profunda de lo femenino. Y hay muchos ejemplos. Puedes reconectar con tu cuerpo, con el baile, con las manos. Hay un urgente deseo de hacer cerámica, de cortar el pasto, de hacer jardinería, de hacer joyería, etcétera. Ahí vendría la sanación de la ruptura madre-hija, que es este siguiente paso, que es súper rudo para todas, ¿no? Que sería como ir identificándonos con la integración de lo femenino y lo masculino más adelante, ¿no? Una mujer que logra integrar su energía en masculino y femenino realmente ha logrado integrar las dos energías que nos habitan a todos y es capaz de manejar la energía a voluntad, que creo que eso es lo que necesitamos conseguir. Este viaje de la heroína, este camino de la heroína que está ya, es un llamado profundo y, y bueno, puse esos dos recuadros para pensando que la mayoría estamos o en un lugar o en el otro, ¿no? O estamos todavía en el tesoro del éxito o estamos con un urgente anhelo por reconectar con lo femenino si es que no estamos pasando por esta famosa muerte espiritual. Y hablando de poder, regresando al tema del poder, el poder interno y el poder externo, pues son igual que estas dos energías. El poder interno es femenino, es de corte femenino, como el yin y el yang. El poder externo requiere de mucha energía masculina. Tenemos que activarla y ponerla a caminar. Y está bien, y ahorita vamos a ver cómo ambas energías existen y ambas energías tienen luces y tienen sombras, ¿no? Las luces de la energía masculina pues tienen que ver con la provisión, con la autoridad, con la racionalidad, con el individualismo, aunque ustedes no lo crean, por supuesto que también tiene su lado positivo. Pero si ser proveedor es algo bueno, desde la sombra te lleva a desconectarte con el cuerpo. Si bien la autoridad es algo positivo, ejercer nuestra autoridad, la tiranía es algo que está en exceso, ¿no? La autoridad se vuelve autoritarismo. Si bien la racionalidad es importante para tomar decisiones y mirar todas las variables en esa decisión, cuando nos vamos a la sombra, pues solamente ver para creer. No le hacemos caso a la intuición, no le hacemos caso a lo que no es tangible y seguramente estamos peleados con la posibilidad de tener una fe. La resolución, que es una energía de logro, de lucha, de consecución de resultados, en su sombra, nos lleva a la impulsividad. Muchas mujeres tienen la energía masculina hiperdesarrollada hoy en día y he conversado con ellas y reconocen que esta desconexión de su propio cuerpo, que esta tiranía en la que han entrado consigo mismas y este egoísmo de pronto de vamos a ver por nosotras y olvidémonos de todos los demás, de pronto les han cobrado facturas muy altas. Son mujeres súper exitosas, son mujeres que la energía masculina pues las está llamando y demandando constantemente. Está bien, porque necesitamos que esos logros estén en nuestras manos, pero ¿cómo hacemos para balancear esa energía y no nos cobre las facturas que todo el tiempo puede cobrarnos, ¿no? Podríamos mencionar aquí 50 cualidades de la luz y no cualidades en la sombra de la energía masculina. La energía femenina, pues también tiene luz, muchísima luz, ¿no? Y también tiene sombra. Y muchas de nosotras, creo que, bueno, yo he caminado por los dos lados, ¿no?
La empatía es maravillosa y expresar el amor es hermoso, pero ser rescatadora y empalagosa es la sombra de ser empática. Ser muy empática nos lleva a querer rescatar a todo el mundo. Expresar el amor es hermoso, pero cuando entramos en un lugar de exceso de tocar al mundo, a las personas, o hablar solamente todo el tiempo en positivo, o querer estar todo el tiempo bien y en amor, nos vuelve, le puse empalagosa, pero pónganle el nombre que ustedes quieran, ¿no? El cuidado y la atención son cualidades de la energía femenina que son maravillosas. Y en las organizaciones, por ejemplo, en las empresas, es una cualidad que mi perspectiva es que no debemos de dejar perder. No debemos dejar que se pierda, ¿no? Porque el cuidado y la atención es, bueno, no vamos a entrar aquí en una discusión de si es biológico o no, pero si no es biológico, sí es aprendido desde hace muchísimos años y es una cualidad que cuida lo que es importante, pero en su sombra nos deja sin límites y nos vuelve hipervigilantes. O sea, estamos todo el tiempo atentas a ver qué necesita el otro. Y si estamos todo el tiempo atentas, 100% del tiempo, ¿de quién me estoy olvidando? Por supuesto de mí. Y de mi espacio y de mi silencio y de lo que necesito para sentirme bien. La conexión emocional es una cualidad súper femenina, pero en la sombra se fusiona con el dolor. La mujer puede fusionarse con el dolor emocional de los otros y vivir el dolor de los otros como en carne propia. Receptora y colaborativa a la luz, pasiva y servil en la sombra. Fíjense qué increíble es esto. Si soy receptora y colaborativa es una super cualidad de mi energía femenina. Pero si me excedo, me voy a la sombra, como en un continuo en el extremo. Y entonces, en lugar de ser receptora, todo el tiempo estoy pasiva esperando a que las cosas pasen. Estoy esperando a que me den. Estoy esperando a que me expliquen. Y soy colaborativa, bueno, estoy moviéndome para conectar con los demás y ayudar, pero me puedo volver servirle en el extremo. Entonces, no quiero detenerme mucho en estas luces y las sombras que tenemos todas y que cada una decimos check en algún lado, en la luz o en la sombra, o según la circunstancia y el contexto, caminamos de un lado a otro, pero qué tan conscientes estamos de estas cualidades y sobre todo cuando entramos en la sombra de la energía femenina o masculina, ¿no? Hoy no voy a hablar de un tema, pero se los quiero mencionar porque eventualmente voy a hablar sobre eso. Hay un síndrome que le llaman el síndrome de la abeja reina. Y el síndrome de la abeja reina le llaman a cuando las mujeres llegamos a posiciones muy altas en las organizaciones o en los negocios y entonces no permitimos que otra mujer se nos acerque, colabore positivamente o llegue al mismo nivel que nosotros estamos. Sería lo contrario a lo que hoy llamamos sororidad, ¿no? Esta hermandad femenina. Eh, Existe, sí, lo he visto, sí lo he visto, y generalmente les pasa, afortunadamente no es tan común, pero les pasa a mujeres que están muy, muy lastimadas y muy desconectadas de su cuerpo, de su sensibilidad y de lo femenino. Si odias lo femenino, si te choca lo femenino, si no puedes trabajar con mujeres, seguramente hay una herida profunda sobre lo femenino que hay que sanar. Ahora, Questo. Lo che el, dice, no, non el ricordo poder, bene. ahí es que se le, allá. El poder externo, bueno, todas nos podemos imaginar que es vivir con el poder externo, todo aquello que se expresa en el mundo a través de que consigas tus objetivos, el uso de tus recursos, tu propósito, tu identidad pública, tu influencia, tu presencia, etcétera. Todas queremos poder externo, ¿no es cierto? Porque queremos decidir, queremos libertad para elegir y queremos disfrutar y queremos tener. Y ese no es el problema. Yo no quiero que ustedes piensen que estoy diciendo que no hay que ir hacia esta energía masculina que nos permite conectar con los logros, porque al contrario, es algo súper importante que tenemos que caminar también para conocernos en el camino. Y el éxito, el tesoro del éxito y su consecución, lo único importante para mí es saber que tengo que tener la conciencia de que esa no es la meta, que eso solamente es el instrumento que me va a permitir gozar en esta vida de las cosas buenas que se pueden gozar,
Pero como dijo abajo, ¿cuál es el problema de pensar que esa es la meta? Es que todo eso es efímero, que todo eso es impermanente y que cuando lo pierdes y no estás consciente de esa impermanencia, cuesta mucho trabajo trascenderlo. ¿Por qué? Porque cuando la mujer específicamente tiene un logro externo importante o varios, su identidad pública se convierte en el logro mismo. Ya no eres tú, eres tu logro, tú ahora eres tu logro. Y entonces el daño y la tristeza que emerge cuando hay una pérdida de este poder, y como todos sabemos, las circunstancias siempre pueden cambiar, cuesta mucho trabajo recomponerse y hay que pasar nuevamente por este ciclo, ¿no? Como de ir nuevamente al fondo, pero con, pues, las mujeres que pasan por ahí se sienten quebradas, ¿no? Se sienten rotas. Y hay una vergüenza de aparecer públicamente en este contexto. Hay algo en el poder externo que tal vez hemos vivido muchas, ¿no? Que tiene que ver con quién es tu pareja o si tienes una pareja o no. También tiene que ver con poder externo. No la relación, sino lo que el mundo ve. Y entonces pensamos que tenemos poder sobre otras mujeres que no tienen lo que nosotras tenemos. Y ahí las mujeres podemos empezar a torcernos mucho, ¿no? Ahí emergen envidia, emergen muchas sombras de la energía femenina que también incluso están estudiadas, ¿no? Y que sería interesante eventualmente conversar sobre ellas. Pero entonces, bueno, ¿buscamos esto? Sí. ¿Hay que saber para qué sirve? También. Pero ¿por qué no podemos conseguir lo que queremos, ¿no? Aquí nada más les estoy poniendo, no voy a hablar de esto extenso, es simplemente algunas herramientas de transformación que existen allá afuera y que muchas de ustedes seguramente conocen para poder desarrollar este poder femenino allá afuera. ¿No? Desde el desarrollo de competencias conversacionales y el entrenamiento en liderazgo, hay muchos formatos. Yo doy cursos de liderazgo femenino y de liderazgo en general, ¿no? Y modelos superpotentes, hasta todo lo que pueden ver aquí, ¿no? El networking estratégico, las mentorías, el coaching, desarrollar tu imagen, ¿no? Ejecutiva, modular tu voz, capacitarte en negocios, en fin, hay muchos caminos que es importante conocer, que es bueno caminar, pero aquí hay un pero, que es lo que sigue, que nos impide a las mujeres simplemente tomar un curso y hacer lo que queramos, o tomar la decisión y obtener lo que necesitamos o lo que queremos. ¿Por qué se estudia todo el tiempo el trabajo que nos cuesta a nosotras acceder a ciertos espacios? Que podemos hablar que la cultura ha contribuido a que no lleguemos a esos lugares, puede ser. No podemos negar que hay una impronta cultural importante que se está equilibrando cada vez más, pero lo que yo investigo y lo que yo me he dedicado a profundizar es en los obstáculos internos. Porque aquellas mujeres que he entrevistado, y yo misma soy testigo de ello, que sientes el poder interior, todos los techos se pueden romper. Y algunos o varios de ellos sin violencia, ¿no? Sin reclamo, sin culpar a nadie, sin victimizarnos. Esa por lo menos es parte del orgullo que yo siento de habitar un espacio en donde la responsabilidad primero está en mí, incondicionalmente. Porque si está en mí, tengo el poder. Si está en mí y soy parte de mi propio problema, solamente yo soy parte de la solución. Entonces, ¿qué es lo que nos impide a las mujeres ir hacia este lugar? ¿Cómo se siente el poder interno? Ahorita les digo qué nos lo impide, ¿no? Pero el poder interno es un signo de expansión que nos permite sentirnos libres, seguras de nosotras mismas, que no depende del contexto ni de las circunstancias. A diferencia del poder externo, el poder interno no depende de lo que esté pasando afuera. Si bien es cierto, no hay cerebro y cuerpo y mente que resista muchas adversidades al mismo tiempo, se necesita mucho entrenamiento para resistir. Podríamos deprimirnos en cualquier momento con varias pérdidas que sucedan al mismo tiempo, con algún trauma, pero en sí, si tú entrenas tu mente, si entrenas tu ser para no depender del mundo externo, este poder interno te lleva a lugares de centramiento y de expansión interior que no van a depender nunca de esas circunstancias. También el poder interno, y es importante decirlo, nos permite generar abundancia en todos los ámbitos.
abundancia económica, abundancia de salud, abundancia en nuestras relaciones, ¿no? Relaciones justas pongo aquí, ¿no? Porque no son relaciones perfectas, pero justas en el sentido de que doy y recibo, de que son recíprocas, que son amorosas en su lugar y que a veces no son tan lindas, pero que en su base son amorosas y que ahí sobreviven y conviven todo el tiempo, ¿no? Y también nos permite aceptar la vida y la muerte como un continuo. Este terror a la muerte que todos los seres humanos tenemos y este vacío existencial, cuando hay poder interno, hemos recorrido un camino de exploración que seguramente nos va a dar cierta paz en ese entorno. Y aquí hago una pregunta y la pongo aquí al aire, ¿no? Y al ratito a lo mejor se las voy a volver a hacer para que me comente. ¿Podemos realmente renunciar a lo que nunca hemos tenido? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque pareciera que entonces hay que dedicarnos solamente al poder interno, ¿cierto? Y sí, o sea, a lo mejor es verdad, tenemos que dedicarnos a desarrollar este poder interior, a entrenar nuestra mente y a estar muy bien internamente. Pero pienso que siendo mujeres, habitando la energía femenina con tanta potencia, el poder renunciar al mundo externo, para mí primero tuvo que ver con poseerlo, con darme cuenta que era posible llegar hasta donde yo quisiera llegar, tener lo que yo quería tener y lograr lo que yo quisiera lograr. Yo no digo que el 100%, yo creo que eso es casi imposible, pero muchísimas de las cosas que me empeñé en tener, donde puse la energía, donde puse el ojo y la bala, sucedieron y siguen sucediendo consecutivamente si mi energía está ahí. El riesgo siempre es olvidarte de ti, pero yo pienso que es dificilísimo renunciar a algo que nunca has tenido. Y entonces aquellas mujeres que están conciliadas o que están más bien en paz con su energía femenina desde el principio, que no tuvieron un llamado, que no se divorciaron de lo femenino y que no accedieron al mundo masculino para ir por sus propios logros, diríamos mujeres más tradicionales, no pueden renunciar a nada porque no han estado en la batalla de la consecución de los logros que te da la energía masculina. Ahorita va a quedarnos un poquito más claro. Aquí les quiero contar un poquito pues, de lo que para mí es digamos, la perla, la joya de cómo trascender los obstáculos internos. Y entender que estamos divididas en 4 grandes reinos, ¿no? Y que los 4 reinos están entrelazados unos con otros y que impactan de un lado a otro es súper importante. O sea, en el reino del cuerpo, donde habita este templo que habitamos, ¿no? Esta carne y sangre que nos contiene, este contenedor maravilloso que funciona sin que nosotras tengamos que hacer mucho, o mal funciona si lo hacemos mal, ¿no? Pues bueno, los obstáculos internos que nos quitan poder en el reino corporal, varias de ustedes podrán certificarlo conmigo, ¿no? Yo he batallado por años con una dolencia física, ¿no? Que no he logrado hasta hoy erradicar y a veces me sigo culpando a mí misma, pero ya no tanto. Pero la enfermedad, la fatiga y el dolor, la depresión y la ansiedad, la permeabilidad intestinal que hoy se conoce, ¿no? Es esta que el SIBO y estos problemas que inician en el intestino y en el estómago, la alimentación, los abusos sexuales y físicos hablando del cuerpo específicamente, y el daño en nuestro sistema nervioso, y nada más estoy mencionando algunos, son obstáculos que te quitan poder. Si estamos enfermas, estamos perdiendo poder. Si no hemos sanado los abusos sexuales o físicos que hemos vivido, o si los estamos viviendo, imposible ejercer nuestro poder interior. A lo mejor ejerces poder en tu organización, en tu empresa, tomando decisiones, pero internamente sentimos que estamos rotas. Y la enfermedad es un hermoso pretexto para solamente pensar que esa es la culpa de todo. La enfermedad existe y nos debilita. Y muy probablemente, toco madera, vamos a morir tal vez de alguna enfermedad. Es humano. Y no quiero culpabilizar a quien tiene una enfermedad. Pero también hay un componente psicológico relacionado con el cuerpo y las emociones, ¿cierto? El reino emocional, cuando no está en equilibrio, ¿quién nos puede decir que no nos quita poder?
si las emociones no están calibradas, si nuestro sistema nervioso está en desequilibrio, y por eso lo ven abajo tantas veces, ¿no? El sistema nervioso, no te va a permitir regular tus emociones. El sistema nervioso se desregula con el trauma. Acuérdense que el trauma puede ser algo así duro que nos pasó, ¿no? Un golpe, un accidente, una pérdida catastrófica, una golpiza, o puede construir el trauma como una gotita que hace hoyo en la piedra, que horada la piedra, que siempre está ahí, construye un trauma. Una familia disfuncional en donde el cuidado y el cariño y la atención para los niños está debilitada, construye el trauma con mucha facilidad. Con la desatención, con el abandono, con las adicciones, con la violencia, etcétera, ¿no? Hay mucho que contar sobre esto. Si hemos pasado por ahí, si tenemos esa historia de vida, seguramente hay un trauma que se conecta con el cuerpo, pero que se expresa en la emoción. Y entonces la depresión y la ansiedad vuelven a aparecer aquí, en el reino emocional, ¿no? El resentimiento, el odio, la culpa, la vergüenza, la codependencia, la sensación de no merecimiento y mi sistema nervioso que no me ayuda a descansar en la noche, ¿no? Que no se apaga, que estamos todo el tiempo con la ratita aquí arriba dándole vueltas, 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 vueltas. El reino mental, que bueno, pues creo que también ahí lo van a reconocer perfecto, nuestras creencias limitantes, las impresiones mentales, las enfermedades mentales. Aquí les quiero hablar de las impresiones mentales porque son, digamos, de qué alimentamos nuestra mente, ¿no? Son parecidas a las impresiones nutricionales, de qué te alimentas físicamente, qué comes. eh, en el reino mental es qué miramos todo el tiempo, de qué alimentamos, qué tipos de libros lees, qué escuchamos en la media, ¿no? En las noticias, por cuánto tiempo. Hay impresiones positivas y hay impresiones negativas que alimentan tus creencias y que alimentan seguramente, si nos dejamos, la debilidad interna, ¿no? Se debilita el poder a través de eso. Se debilita abajo, dice la voluntad, ¿no? Aquí hablo del fixed mindset, lo puse en inglés porque ahí sí se entiende mucho. El fixed mindset habla de tener una mentalidad rígida que no permite el crecimiento y un contenedor tan lleno, tan lleno, tan lleno de arrogancia y de ego que no permite que nada nuevo entre. Es una mente fijada, digámoslo así, ¿no? Y bueno, este elemento de tener una voluntad débil bueno, yo lo reconozco tanto y he trabajado mi vida entera por fortalecer el carácter para la disciplina y para la voluntad, eh, que bueno, creo que he sido exitosa en algunos ámbitos y en otras no tanto, ¿no? Me atreví a poner aquí el reino espiritual porque existe, no me atrevería a hablar tanto de esto, pero nos quita poder sentir el vacío existencial permanentemente, nos quita poder en el reino espiritual, la culpa constante, esta eh, de pronto educación judeocristiana en la que crecimos muchas, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa y por mi grande culpa, no, nos resta poder en ese sentido para poder reconectar. La falta de fe en mí misma. Yo siempre he dicho que quien tiene fe no tiene miedo. Quien tiene la dicha y la conciencia de haber habitado una creencia, la que sea que tengas, acerca de un posible poder superior, de un Dios o de algo similar, no tiene miedo. Y entonces si tengo miedo, no tengo fe, yo siempre digo, no, no tienes realmente fe, porque la fe es una creencia en que también lo divino nos habita. Y entonces ese miedo se minimiza brutalmente. Pero eso es otra conversación. Y bueno, aquí pongo la manipulación de los gurús, la falta de autoconfianza y la ausencia del silencio interior, ¿no? Estos cuatro elementos, estos cuatro reinos, pues nos dan para una vida de trabajo, ¿no es cierto? Y seguramente moriremos sin lograr el 100% atender todo lo que tenemos que atender. Lo que sí es importante es identificar para no clavarnos demasiado, ni toda la vida, ni todo el tiempo en esto. Lo que sí es importante es identificar qué de esto que les estoy contando, o lo que ustedes mismas han evaluado y caminado en su propio camino, son piedras con las que te vuelves a topar todo el tiempo, ¿no? Y que dices, es que ya intenté, es que ya fui a terapia, es que ya hice journaling, es que ya tomé todos los cursos, ya me leí 20 libros,
y yo me sigo equivocando, y yo sigo eligiendo mal a mi pareja, y yo sigo eligiendo dañar mi cuerpo, y yo sigo eligiendo no tener voluntad para lo que me digo que me importa, y yo sigo eligiendo nutrir mi mente con algo, con pensamientos negativos o creencias limitantes, y no he encontrado el camino. Una cosa es no encontrar el camino y otra es dejar de luchar para cambiarlo. Entonces, derrotarnos en este sentido es terrible y no se lo recomiendo realmente a nadie, ¿no? De todos estos obstáculos, bueno, nada más traje unos pequeños síndromes que padecemos, ¿no? El de la niña buena. El síndrome de la niña buena es el síndrome de ser agradable todo el tiempo, de decir a todo que sí y de tener una dificultad brutal para poner límites. Le llaman síndrome porque es una serie de rasgos que esa persona comparte y que dañan en esencia a la persona y dañan la autoestima de quien la vive, ¿no? Entonces, este síndrome de la niña buena es casi imposible que ejerza una posición de liderazgo alta, por ejemplo. Es supremamente difícil que escales a la posición que tú quieres si tienes el síndrome de la niña buena. El síndrome del erizo le llaman a estas características de mujeres que ya no son niñas buenas, pero que nadie se les puede acercar, ¿no? Entonces, ¿por qué no se les puede acercar? Porque han construido murallas en lugar de límites, por miedo al rechazo, por miedo a la crítica y a la desaprobación, y finalmente por miedo y por no saber cómo compartir con los otros, con las otras personas, su verdadero ser. Y entonces van por la vida con un síndrome que también le llaman de contradependencia, ¿no? O sea, no quieren ser dependientes, tienen miedo a ser dependientes y entonces desarrollan cualidades para alejar a las personas. El síndrome del impostor o de la impostora que hemos escuchado muchas, ¿no? El perfeccionismo, no le puse síndrome, pero es una enfermedad, diría yo, terrible, que viene de la inseguridad y la insuficiencia que sentimos internamente, mucho más las mujeres que los hombres. ¿Hay por qué existe? Sí hay un porqué, pero lo importante es cómo terminamos con el perfeccionismo, ¿no? Yo no me tengo años y algunas de ustedes que me conocen saben que yo quería dar esta charla, iniciar con este proyecto hace ya años, hace como 4 años. Y bueno, hasta hoy estoy haciéndolo porque el perfeccionismo y por supuesto está lejos de ser perfecto lo que estoy haciendo. Y hace rato me vieron ahí cambiando todavía slides y viendo la hora y ocupada, pero bueno, pues estoy consciente de que es un rasgo que es bueno en los detalles y es bueno cuando algo que es importante y lo queremos cuidar nos sirve, pero es terrible cuando es permanente y no te permite salir al mundo y expresar tu verdadero ser. El síndrome de la mamá de los pollitos, bueno, es el síndrome de la mujer controladora, ¿no? Que se vive como madre, tenga hijos o no, y que está siempre controlando a los demás a través de el servicio, de la atención, de estas cualidades femeninas que decíamos que son súper positivas, pero que se van a una especie de manipulación para ser aceptadas, para ser necesitadas. La mujer, la mamá de los pollitos, necesita que la necesiten. Y otras mujeres desprecian a esas mujeres, pero a las mamás de los pollitos no le importa porque tiene suficientes personas a quienes cuidar todo el tiempo. Y bueno, el síndrome de la mujer dominante es un síndrome eh, que también se parece a la contradependencia, al síndrome del erizo, nada más que viene con una fuerza interior tremenda, ¿no? O sea, diríamos, una Margaret Thatcher sería probablemente un arquetipo de la mujer dominante que tiene logros importantes, que tiene poder, que toma decisiones, que lo ejerce, pero que está desconectada profundamente de su propia energía femenina. Quiero contarles aquí muy brevemente eh, de quién aprendí el espacio de las dinámicas de poder relacionadas con la atención. Kasia Urbaniak es una mujer, es americana, pero de origen de Europa del Este, no recuerdo de qué país, y ella tiene una academia para tratar a las niñas buenas en Estados Unidos, ¿no? Ella fue una dominatriz y a través de ser dominatriz, ¿no? De eso pagó su carrera, eso cuenta, aprendió las dinámicas del poder. Y es interesantísimo su libro que se llama Unbound. No, no, todavía no está la traducción en español, se las voy a escribir aquí. Y el modelo que ella usa para entrenar
conversacionalmente a las mujeres, para que no nos paralicemos y nos congelemos ante las preguntas incómodas, tiene que ver con aprender a dirigir la atención. Y aprendí que es lo mismo que yo hago en el entrenamiento conversacional en el liderazgo femenino. Ya les podré contar eventualmente de eso, pero no quiero dejar de reconocer y recomendárselas. Entonces quiero contar ya por último que, digamos que el secreto que aprendí muy recientemente y en el que estoy caminando y que sigo aprendiendo y que estoy inscrita el año que entra a un posgrado de 3 años al respecto, es que este secreto para fortalecer nuestro carácter, para vivir sanar nuestro poder interior y poder ejercer ese poder externo que necesitamos, tiene que ver con aprender a regular nuestro sistema nervioso. Bajarle la ansiedad, aumentar el coraje y la valentía, a conciencia y a voluntad, ¿no? Y, y poder estar en una estabilidad y encontrar las herramientas de cuando nos desestabilizamos, regresar al centro. Solo desde ahí la enfermedad aparentemente puede equilibrarse mucho más, si no desaparecer, en ocasiones desaparece, y el poder interior no tiene límites. Es ahí donde la mujer o el hombre, con ese poder interno, puede renunciar siquiera al poder externo. Y te encuentras mujeres que dicen, yo ya estoy ahí, yo ya lo tengo todo, ya lo tuve, tengo el cargo, tengo la posición, tengo el negocio, tengo el dinero, o cualquier cosa que represente para ti esa responsabilidad y ese éxito exterior, y de pronto dicen, ¿y qué crees? Está bueno tenerlo, pero necesito equilibrio. Necesito reconectarme conmigo. ¿Y a qué tengo que renunciar? Es que no es renuncio a todo o me quedo con todo, ¿no? Es que es encontrar cómo desde adentro viene. Casia Urbana, gracias, Alicia. Y les quiero comentar nada más brevemente lo que es el dibujar un poquito de lo que van a ser los programas que estoy desarrollando, ¿no? En primer lugar están los gimnasios conversacionales. Va a haber un programa donde las mujeres vamos a ir como a dojos de práctica, ¿no? O gimnasios de práctica para entrenar esta inteligencia conversacional. ¿Qué es la inteligencia conversacional? La capacidad de que la inteligencia emocional y tus habilidades verbales estén en conjunto con tu cuerpo y con tu ser para poder dirigir la atención hacia donde quieres, ¿no? Y hay modelos ahí fantásticos que ayudan a esta posibilidad, ¿no? ¿Para qué? Para tener influencia en los otros, poder sobre los otros. Y cuando hablo de poder, también recordemos, el poder es para ejercerlo, pero hacerlo con conciencia, con buena voluntad y con compasión es fundamental. Y eso a las mujeres sí se nos da cuando estamos en conciencia y conectadas con nuestro ser femenino. Va a haber un programa de liderazgo consciente, que es un programa que yo manejo, diría que domino y que me fascina y que ha ayudado a muchísimas ejecutivas a escalar al siguiente nivel. ¿Qué necesito para el siguiente rol o para apuntar hacia la dirección que estoy necesitando? ¿Qué necesito para, en mi negocio, en mi empresa, poder tener el control real y el poder ejercido con mis colaboradores, con mis empleados y los planes de negocio en donde el miedo al riesgo no me paralice? Que es otra característica femenina, que a veces el riesgo pues nos da más miedo que a la energía masculina, ¿no? Este, perdón, que aquí los vecinos van pasando. La regulación del sistema nervioso. Bueno, yo aquí tengo técnicas ya desarrolladas, ¿no? Y voy a caminar por muchas más profundidades. Quiero hacer un programa sobre cómo regular nuestro sistema nervioso. Por eso además lo puse en el centro, ¿no? Porque este programa va a nutrir a todo lo demás. O sea, técnicas para la ansiedad, para el congelamiento emocional, dice anti-freeze, ¿no? Y tienen que ver con visualizaciones creativas, con respiraciones de diferentes tipos que existen, tratamientos súper modernos que hay sobre el dolor crónico y cómo acceder a espacios del cuerpo para tranquilizar y trabajar mucho con el nervio vago, ¿no? Donde el estrés, digamos, hace que todo nuestro cuerpo se desestabilice y enferme. La sanación del mundo emocional, bueno, me he dedicado toda mi vida a eso, ¿no? Con los grupos de mujeres y círculos de mujeres en los que he estado, básicamente han sido sobre el mundo emocional y cómo sanarlo. Es un proceso largo. Muchas que han hecho terapia saben que existen
herramientas más cortas, pero los grupos de crecimiento, los grupos de mujeres, reconectando con mujeres, son vitales, ¿no? Y obviamente creo que esos espacios sí deben ser dirigidos por un profesional, por una profesional, pues para hacer crecer a esta niña buena, que aunque ya la dominas, a lo mejor te sigue ahí tocando la puerta y molestando en tu relación de pareja o en tu trabajo o con tu familia de origen, ¿no? Que es algo súper típico. Y finalmente, en el camino de la heroína o el viaje de la heroína va a haber un retiro presencial, ¿no? Puede ser virtual eventualmente, pero este retiro presencial es uno de mis sueños más grandes. Si se fijaron y me escucharon desde el principio, el camino de la heroína nos casa a todas, según el lugar en donde estés y el momento, porque además es una espiral. A lo mejor ya viviste y en un espacio y de repente te das cuenta que estás visitando aparentemente el mismo lugar. Nunca es el mismo lugar. Siempre es un lugar distinto, pero con una cadencia diferente. La mayoría de las veces va para arriba, pero a veces como en serpientes y escaleras, vamos para abajo y eso es durísimo. En un retiro presencial para trabajar tu lugar en el camino de la heroína, en dónde estás y en dónde quieres estar, regulando el sistema nervioso y pudiendo renunciar con conciencia a lo que ya no te sirve, a las cargas que ya no quieres cargar, para poder pensar en que ser como eres y estar donde estás está perfecto. Que no tenemos a lo mejor que cambiar absolutamente nada para vivir en paz y expandidas internamente, porque ese lugar, al ser interno, es un lugar que no tiene una representación en el mundo de afuera. Si bien si queremos se representa, porque viene la abundancia, viene el dinero, viene el negocio, viene el éxito profesional, si no queremos también podríamos renunciar a ello. Lo importante aquí es que quiero y lo que quiero, tengo la fuerza y el poder de elegirlo. Y bueno, con eso les quiero contar que nombré a la primera comunidad que quisiera, que las que quieran, las que la hayan sentido un llamado, ¿no? A participar, a escuchar en este momento. En este momento, ¿qué les podría compartir a través de este grupo de WhatsApp que se llama Wisdom Circle, esta comunidad? Les voy a compartir algunas, algunas herramientas, algunas preguntas, tal vez libros. em, por correo electrónico les voy a estar compartiendo una pensamientos semanales, pero en el grupo de WhatsApp no pretendo que sea un grupo en este momento que esté súper nutrido porque todavía el programa no está, pero las que quieran pueden unirse con este, de hecho aquí lo tenía yo, déjenme ver si lo tengo para, aquí lo tengo, para ponerlo en el chat. Las que quieran unirse, ahorita probablemente entran, no va a haber mucha conversación, pero por ahí voy a estar dando avisos, les voy a informar de cosas y les voy a compartir algunas herramientas. Y pues bueno, sé que hablo muy rápido, sé que hablo mucho, me pasé 8 minutos, pero voy a dejar de compartir para escuchar un poquito de ustedes. ¿Qué ideas les vienen? ¿Qué les... ¿Dónde está? Déjenme ver.